Venezuela y el petróleo 1910. A pesar del conocimiento de la existencia de petróleo en Venezuela desde hacía siglos, este recurso cobró trascendencia en el siglo XX, y los primeros pozos de real importancia no se perforaron sino hasta la década de 1910. El presidente Cipriano Castro aprobó un nuevo Código de Minas para la Nación el 23 de enero de 1904, estableciendo así un principio que marcaría dramáticamente el curso de la industria petrolera. En 1908, Juan Vicente Gómez reemplazó a Castro como presidente de Venezuela. En los siguientes años, Gómez continuó la política de otorgamiento de concesiones, quienes a su vez las renegociaron con las compañías petroleras extranjeras, que poseían la tecnología necesaria para poder desarrollarlas. El 15 de abril de 1914, el primer campo petrolífero venezolano de importancia, Mene Grande, fue descubierto por la Caribbean Petroleum Company tras la finalización del pozo Sumaque 1, llamado actualmente MG1. Este importante descubrimiento es lo que alentó una ola masiva de las compañías petroleras extranjeras para invertir en Venezuela, en un intento por conseguir un pedazo de acción. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador del mundo y su deuda exterior desapareció, mas no mejoró el nivel de vida al interior del país, lleno de pobreza. Ya en los años 60, el petróleo continuó desarrollándose y el precio comenzó a incrementarse aceleradamente hasta los inicios de los 70. Desde sus comienzos en 1854, cuando se otorgó el primer derecho a explotar asfalto en el territorio nacional, y luego desde 1865, cuando se otorgó la primera concesión petrolera para explotar y comercializar el hidrocarburo, la industria petrolera funcionó bajo el régimen de concesiones. En vista de esta situación, en 1971 el gobierno promulgó la Ley sobre Bienes, que disponía revertir estas propiedades a manos de la nación. Asimismo, se promulgó el Decreto 832, donde se establecía que toda actividad petrolera tenía que ser aprobada por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Es así que Venezuela ya estaba en camino a la nacionalización en el año 1972. No se hizo oficial hasta la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuyo plan económico, la Gran Venezuela, contemplaba la nacionalización de la industria del petróleo. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el 1 de enero de 1976, bajo la gestión ministerial de Valentín Hernández Acosta, y junto con él vino el nacimiento de Petróleos de Venezuela S.A., que es la empresa estatal venezolana de petróleo. Al inicio eran 14, y finalizaron 3 en diciembre de 1997. En el momento de la estatización, en toda la industria petrolera operaban solo 200 trabajadores extranjeros y había 19 empresas transnacionales y 4 venezolanas. Asimismo, la producción había caído a 2.350.000 barriles diarios. La nación venezolana indemnizó a las compañías por un monto de unos 1.054 millones de dólares, de los cuales solo 117 millones fueron en efectivo y el resto en bonos de la deuda pública a plazo de 5 años. A finales de los 70, el precio del petróleo comienza a bajar y Venezuela se ve obligada a prestarse dinero de otros países para poder pagar sus deudas. Sin embargo, el precio del petróleo continúa bajando y empeora la situación en Venezuela. Esta situación obliga al gobierno de Pérez Jiménez a introducir medidas de austeridad, es decir, el precio de la fiebre del petróleo cayó directamente sobre las clases populares, las cuales no habían mejorado mucho su situación durante el periodo de bonanza. Todo ello sumado a las protestas frecuentes y a menudo violentas, como la del Caracazo, la cual presentó 300 muertes. Con una economía totalmente dependiente del petróleo y con el precio de este cada vez más bajo, en los 90, Venezuela se sumió en una inestabilidad política, que se remarca con el intento de golpe de Estado de en ese momento el comandante de las Fuerzas Armadas, Hugo Chávez, que fracasa y es llevado a prisión. A partir de ese intento de golpe de Estado en 1992, muchos otros más ocurrieron, todos en el mismo año, y todos terminando en fracasos y con sus líderes en prisión. Además, durante el periodo de 1992 a 1995, se vuelve aún más notoria la mala situación para los más necesitados. Esto por los aumentos de precios a partir del inicio de la devaluación de la moneda, por la poca participación del Estado en apoyar al pueblo,
se inician cada vez protestas más frecuentes y violentas, agravando aún más la inestabilidad. También, en el periodo de los 90, se empiezan a notar los inicios de narcotráfico en Venezuela, ya que debido al escaso poder que mostraba el Estado, este se hacía propenso a manipulaciones a través de la corrupción, y con esto hay mayor facilidad de limpiar las operaciones ilegales. Hasta que, en 1998, Hugo Chávez se postula a la presidencia con la promesa de una revolución social, la cual parece funcionar con ayuda del auge del precio del petróleo internacionalmente, ayudándolo a ser reelegido en 2002. Pero el auge no duró mucho, derribando el proyecto del presidente. En 2007, Chávez fue reelegido por tercera vez. Esta legislatura se centró en sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque ante Estados Unidos junto a países como Bolivia y Cuba. Posteriormente, y tiempo después de ganar su cuarta elección en 2012, Hugo Chávez muere y se convocan después a unas elecciones, ganadas por el candidato chavista y en ese entonces vicepresidente Nicolás Maduro. Maduro se encuentra con que Venezuela ya no gana dinero con su petróleo, sin embargo, todavía tienen muchos sueldos que pagar. Eso, unido a la política del exprópiese, hace que Venezuela casi no tenga empresas privadas, por lo cual, aunque quisiera subir los impuestos y recaudar, no habría quien los pague. Por si esto fuera poco, los impuestos se cobran en bolívares, que es una moneda que cada vez vale menos. En ese momento, Maduro tomó la decisión de imprimir dinero para conseguir liquidez. Fatal decisión. A partir de 2013, la economía venezolana ha sufrido una caída de sus índices macroeconómicos, dando paso a un periodo de recesión y crisis. El origen de esta caída es una combinación de problemas estructurales propios de la economía venezolana y la fuerte influencia externa de la crisis financiera mundial con la caída de los precios del petróleo. En 2017, Maduro anunció un nuevo sistema de precios máximos para productos y servicios fundamentales, así como la creación de un sistema de pago basado en una canasta de monedas extranjeras, con el fin de enfrentar las sanciones económicas estadounidenses. Todas las medidas fueron un fracaso. Por eso, en 2018, según informes de la ONU, el 7% de la población venezolana ya había abandonado su país. La mayoría elige como destino Estados Unidos y países latinoamericanos más próximos. Para agravar el cuadro, se suma un choque exógeno de la magnitud de la pandemia COVID-19. Entre sus consecuencias se destaca reducción de la demanda, aceleración de la depreciación del bolívar, paralización de parte importante de los sectores económicos que se mantenían operativos, pérdida de empleo e incremento del número de personas en situación de pobreza. En noviembre del 2020, Venezuela arribará a su tercer año de hiperinflación y en el cuarto trimestre elevará su marca catastrófica a 8 años seguidos sin crecimiento económico, como resultado de una crisis que se viene gestando desde hace cuando menos una década larga, como resultado de la exacerbación de políticas populistas que dilapidaron un boom petrolero de 8 años, junto con ataques constantes al sector productivo interno, que redujeron los niveles de inversión privada a menos de 1% del PBI anual. La pandemia llega en un momento en el cual Venezuela no tiene recursos fiscales para responder a sus obligaciones y su población, empobrecida y con acceso limitado a opciones de empleo remoto, entra en desesperación. El agravamiento de la crisis social y humanitaria es inevitable en este entorno. Bajo este panorama, hemos realizado una entrevista al joven Javier para que, desde su experiencia, tengamos información de primera mano. Hola, ¿qué tal? Los encontramos en la entrevista. ¿Nos podrías brindar, por favor, tu nombre, edad y de qué parte de Venezuela eres? Mi nombre es Javier Altuve, tengo 19 años de edad y soy de Caracas, Venezuela. Ok, ¿crees que nos podrías describir cómo era Venezuela hace unos 10 años? ¿En qué situación se encontraba? ¿Cómo vivías allá? Oye, pues bueno, si en pocas palabras te podría decir que estaba muy bien a un nivel en el que se podría vivir bastante básico, pues como cualquier otro país, pues se podría decir que sí que no, la crisis no estaba tan acentuada, pues que digamos, y más bien había ayudas ya del gobierno que se estaban desarrollando hacia la población, pues, y era un momento bastante, que se podría decir que estaba empezando a surgir bien, pues, entre comillas. Entonces había bastante ayuda social del gobierno. Sí, claro, pero bueno, en pocas palabras, no resultó para nada, pues porque años después, pues bueno, ya estamos aquí. Ya lo reconocemos, ¿no? Entonces,
¿Podrías comentarnos un poco de cómo era Venezuela cuando la dejaste? Bueno, bastante distinta, porque ya desde lo más básico se volvió muy difícil de adquirir, como, no sé, desde ir a comprar pan o adquirir no sé, una simple pasta dental, una harina pan, algo. Y ya para todo era cola, pues, para todo era que tendrías que pensar en qué es lo que ibas a almorzar o ya tendrías que resolver la comida de mañana. ¿Sí? Cosas que sí, claro, los servicios claro, básicos. los servicios básicos. Ok. Y bueno, como última pregunta, ¿qué condiciones tendría que tener tu país para que pudieses regresar? Pues diría que lo único que me impide es que es el gobierno que está, pues ahorita el nivel de corrupción que hay, no me ofrece una garantía pues en la que yo pueda ir y trabajar dignamente, pues por lo menos por un sueldo que me cubra, que me cubra la demanda pues que yo haga pues. Tus necesidades Claro, básicas. mis Realidad. necesidades básicas. Bueno, entonces tu principal limitante sería solo Sí. el gobierno. Diría que sí. Ok, bueno. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Eso sería todo, Gracias. chicos. Al igual que Javier, hay muchos hermanos venezolanos que pasan por la misma situación. De esta manera, realizamos una encuesta para poder conocer su opinión. Los encuestados se encuentran en un rango de edad de 18 a 57 años y la mayoría son jóvenes entre 18 a 27. Un 86,4% afirma que nunca apoyó las políticas tomadas por el actual presidente Nicolás Maduro, y el mismo porcentaje afirma conocer las variables macroeconómicas que llevaron a Venezuela al colapso. De ellas, el 54,5% piensa que la de mayor impacto fue la alta y persistente inflación. Le sigue con un 22,7% la contracción del PBI, y un 18,2% piensa que fue la escasez. De igual manera, 86,4% piensa que la crisis macroeconómica sí era previsible. Por último, el 40% cree que le tomará 10 años de poder recuperarse y el 30% no cree que pase de los 5 años.